Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña como de costumbre la Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen y en X como @Crónicas Crimen, sí la porque no como, para que nos den follow. Ahí subimos información, fotos de nuestras crónicas, ya lo estoy actualizando. El Brandon nos hizo todas las fotos de esta última temporada. Gracias, ya las estoy subiendo. Brandon. Ya que nos compartan con sus conocidos, nos compren un café en el Patreon. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. La crónica pasada, bueno, la primera parte de esta crónica, que es la crónica pasada, dimos una intro a lo que es la vida de Ted Kaczynski. Les platicamos un poquito acerca de su niñez, las primeras bombas. Les platiqué acerca de los experimentos de los que fue víctima, porque no fue parte consciente de los experimentos cuando tenía alrededor de 17 años, mientras estaba en la universidad. Y cómo fue evolucionando todo esto hasta llegar a convertirse en el Unabomber. Entonces, si no han escuchado la primera parte de esta crónica, vayan a escucharla para que le agarren el rollo a esta. Y luego la Cosío nos va a dar un súper episodio bueno, no es un episodio completo, pero casi. Podría ser. Entonces, de todo el perfil. A ver qué sucede. Empezamos. Ok, entonces nos quedamos en que envió la carta a el New York Times, en donde manda que es un grupo anarquista que se hace llamar el FC o Freedom Club. Se dan cuenta de que las huellas no son las de nadie que ellos conozcan y ahí nos quedamos. Entonces, en total se atribuyen a Ted Kaczynski 16 bombas que hirieron a 23 personas y matan a 3. Si bien los dispositivos variaron ampliamente a lo largo de los años, todos excepto los primeros contenían, como ya se los comenté, las iniciales FC, que quiere decir Freedom Club. De ahí lo sacó él. Las huellas dactilares latentes en algunos de los dispositivos no coincidían con las huellas dactilares encontradas en las cartas atribuidas a Kaczynski. ¿Okay? Entonces, esto nos habla de qué tan meticuloso era a la hora de estar armando los dispositivos, tanto así como para que no fueran sus huellas las que aparecían, sino las de otras personas. Por eso fue más difícil que lo atraparan. Una de las tácticas de Kaczynski era dejar pistas falsas en cada bomba. Las hacía difíciles de encontrar para engañar deliberadamente a los investigadores y hacerles creer que tenía un lugar normalmente en la tapa del extremo del tubo con el que armaba la bomba, y en cada bomba había una pista falsa, dejaba notas, dejaba iniciales, marcaba algunas letras en un cuaderno y luego ponía un pedacito de esas letras marcadas de la hoja dentro de la bomba para cuando explotara las encontraban, y entonces la policía entraba en este loop en donde trataban de investigar este tipo de letras. ¿Todo eso fue a propósito? Sí. This whole time. Pensé que tal vez sí se le había como pasado. Nada se le pasó, chica. Pues Nada. tiene más sentido eso. Era brillante. Sí, claro. Era brillante. Entonces, el FBI tenía la teoría de que Kaczynski tenía un tema de naturaleza y árboles y madera en sus crímenes. Eso es correcto, como ya lo sabemos. A menudo incluía trozos de ramas de árboles y corteza en las bombas. Los objetivos seleccionados incluían a Percy Wood, el profesor Leroy Wood Beerson y Thomas Moser. El escritor de crímenes Robert Gay Smith
señaló que en el caso de Unabomber un factor importante era su obsesión con la madera. Eso sí lo podemos ver a lo largo, conforme se va desarrollando todo esto. Tema. El doctor Theodore Kaczynski no era un farsante. No era uno de esos falsos luditas que solo dicen odiar la tecnología moderna, pero no pueden pasar 3 días sin HBO. Ted Kaczynski practicaba lo que predicaba y hay que reconocerle eso. El manifiesto de Unabomber enviado a la revista Penthouse y a un par de periódicos identificaba una serie de problemas habituales: el hacinamiento, la disociación de la naturaleza, la conformidad social, el rápido ritmo de cambio tecnológico, el consumismo, la dominación corporativa, etc. ¿Por qué a Penthouse? Ajá, te iba a preguntar. Porque era una de las revistas de mayor distribución en todo Estados Unidos. Claro. Y él quería que le llegara el manifiesto a la mayor cantidad de gente posible. Además, que estaba orientado a los hombres y jóvenes en su mayoría su manifiesto. ¿Y qué es lo que ven más los jóvenes y los hombres en su mayoría? Pornografía. Entonces, esto era lo que estaba pasando. Ahora, Ted era un verdadero creyente de lo que estaba predicando. Vivía en una choza de madera de una sola habitación de 10 por 12 pies situada en 1.4 acres del bosque de la montaña en Montana. La cabaña no tenía electricidad, como ya se los había comentado, ni plomería, y utilizaba una máquina de escribir manual. El FBI tardó 17 años en localizarlo y nunca lo habrían atrapado si su hermano no hubiera reconocido la letra de Ted y lo hubiera delatado. En realidad, y dicen que esto no hubiera sucedido si no hubiera publicado el manifiesto. En realidad no fue su hermano. Su hermano vivía en negación. A lo mejor sí se había dado cuenta, pero no quería decir nada. Pero la que se dio cuenta fue su cuñada. Y su cuñada fue la que le dijo al hermano: yo pienso que es tu hermano. Van una vez a la policía, les dicen que no y luego regresan. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Se sintió obligado a escribir su ensayo, que recibió elogios del establishment al que atacaba. Un profesor de la Universidad de Wisconsin elogió la magistral gramática y puntuación del Unabomber. Es una buena prosa, las frases fluyen bien unas con otras, los párrafos son coherentes. El Unabomber incluso sabe puntuar y eso es un don muy poco común. Así es, gente, dijo un don. Y sí era brillante, recordémoslo. Cuando pareció inicialmente que el New York Times ni el Washington Post estaban dispuestos a publicar el manifiesto completo, el editor de la revista Penthouse, Bob Guccione, dio un paso al frente. Sacó un anuncio de página completa en el New York Times para enviar una carta abierta al Unabomber. En ella, Guccione se comprometía no solo a publicar el ensayo completo, sino que también ofrecía una columna periódica para disipar cualquier duda que pudiera tener Unabomber. Guccione señaló la tremenda popularidad que su revista tenía en los pasillos del poder. Y cito: Penthouse es una de las revistas más grandes y más citadas en la historia de nuestra industria. Durante 25 años fue y sigue siendo la revista más vendida del Pentágono. Si lo que quieres es atención, será difícil hacerlo mejor. Ted se puso en contacto con Guccione un par de veces por correo y por teléfono, pero se distanciaron después de que los periódicos finalmente cumplieran e imprimieran La Sociedad Industrial y su futuro en forma íntegra, es decir, el manifiesto completo. Su hermano, David Kaczynski, leyó el artículo y tuvo una sensación de hundimiento. La esposa de David se puso en contacto con un amigo de infancia que trabajaba como detective en Investigative Group International, la misma agencia que desprestigió al denunciante de la industria tabacalera Jeffrey Wigand. El detective reunió a algunos expertos en análisis de textos y luego fueron al FBI. En la cárcel, mientras esperaba el juicio, Ted intentó ahorcarse con su ropa interior para evitar someterse a una evaluación psiquiátrica. La evaluación se le hicieron de todas maneras. El tribunal designó a Sally Johnson, MD, para que determinara si Ted estaba demasiado loco para ser sometido a juicio. Se trata de la misma doctora que examinó a John Hinckley y Jim Baker. El informe de la psiquiatra incluía una semblanza del sujeto, que dice: Ted era un estudiante de primer año de Harvard de 16 años de edad. Pasó por todos los traumas típicos, como sufrir una depresión grave y una iniciación sexual aguda. Esto finalmente culminó en lo que el médico describió como varias semanas de intensa y persistente excitación sexual que incluían fantasías de ser mujer. Durante ese periodo de tiempo se convenció de que debía someterse a una cirugía de cambio de sexo. De hecho,
Ted programó una cita con un psiquiatra del campus para poner las cosas en marcha, pero se acobardó en la sala de espera y decidió decirle al médico que simplemente tenía miedo de que lo reclutaran. Cuando salimos por la puerta, la perspectiva de Ted de repente cambió de dirección, como describe en su diario, y cito: Cuando me alejé del edificio después, me sentí disgustado por lo que mis ansias sexuales descontroladas casi me habían hecho hacer y me sentí humillado y odié violentamente al psiquiatra. Justo entonces llegó un punto de inflexión importante en mi vida. Como el ave fénix, estallé de las cenizas de mi desesperación a una nueva y gloriosa esperanza. Pensé que quería matar a ese psiquiatra porque el futuro me parecía completamente vacío. Sentí que no me importaría si moría, y entonces me dije a mí mismo, ¿por qué no matar realmente al psiquiatra y a cualquier otra persona a la que odie? Lo importante no son las palabras que pasaron por mi mente, sino cómo me sentía al respecto. Lo que era completamente nuevo era el hecho de que realmente sentía que podía matar a alguien. Mi propia desesperanza me había liberado porque ya no me importaba la muerte. Ya no me importaban las consecuencias y me dije a mí mismo que realmente podía escapar de mí. Me he encontrado en una situación en la que no podía dejar de hacer cosas atrevidas, irresponsables o criminales. Ted tomó la decisión de llevar un diario en primer lugar, principalmente porque le preocupaba que la gente pudiera creer que estaba enfermo mental. Ahorita voy a seguir leyendo un poquito acerca de su diario, pero pienso que esta parte es muy importante porque cuando lo atrapan a Kaczynski, la defensa quería argumentar que no podían enjuiciarlo por locura. Pero en su brillantez y estaba tan convencido de que lo que él creía era correcto, que él dijo, prefiero que me metan a la cárcel los años que me tengan que meter antes de que digan que estoy loco. Porque eso que yo escribí y eso que todos leyeron es lo que yo pienso y es lo correcto. Entonces, él prefería morirse antes que dijeran, antes de desdecirse, antes de decir, ¿saben qué? Todo lo que dije, lo dije porque estaba loco. Mi madre, lo pienso y lo sostengo y así es. Enjuícienme, no importa. Y yo pienso que eso es algo, digo, más adelante tú nos vas a hablar muy seguramente de todo eso, pero eso te habla del de la clase de persona que era. Y yo sé, no lo estoy defendiendo otra vez, jamás defendería a alguien que le quita la vida a alguien, pero sí habla del tipo de trauma que tenía y de cómo todos los experimentos que hicieron con él y de cómo todo lo que fue acumulando a lo largo de su vida hasta sus 17, 18 años desembocó en esto que fue el Unabomber. Entre su diario estaba: tengo la intención de empezar a matar gente. Si tengo éxito en esto, es posible que cuando me atrapen, no vivo, espero fervientemente. Habrá algunas especulaciones en los medios de comunicación sobre mis motivos para matar, como el caso de Charles Whitman, que mató a 13 personas en Texas en los años 60. Si se producen tales especulaciones, es probable que me presenten como un enfermo y me atribuyan motivos sórdidos o enfermos. No es así. En junio del 96, un gran jurado federal acusó a Kaczynski de 10 cargos de transporte, envío y uso ilegal de bombas. Los abogados de Kaczynski, encabezados por los defensores públicos federales de Montana, Michael Donahoe y Judy Clark, intentaron presentar una defensa por demencia para evitar la pena de muerte, pero Kaczynski rechazó esa estrategia. El 8 de enero del 98 pidió despedir a sus abogados y contratar a Tony Serra como su abogado. Serra había acordado no utilizar una defensa por demencia y en su lugar prometió basar una defensa en las opiniones antitecnológicas de Kaczynski. Después de que esta solicitud no tuviera éxito, Kaczynski intentó suicidarse el 9 de enero. Sally Johnson, la psiquiatra que examinó a Kaczynski, concluyó que sufría esquizofrenia paranoide, aunque la validez de este diagnóstico ha sido criticada otra vez, porque él en todo momento dijo, estoy consciente, prefiero que me defiendan utilizando mis argumentos del manifiesto a que digan que estoy loco. ¿Okay? El psiquiatra forense Park Dietz dijo que Kaczynski no era psicótico, sino que tenía un trastorno esquizoide o esquizotípico de la personalidad. En su libro del 2010, Technological Slavery, o
esclavitud tecnológica. Kaczynski dijo que 2 psicólogos de la prisión que lo visitaron con frecuencia durante 4 años le dijeron que no vieron ninguna indicación de que sufriera esquizofrenia paranoide y de que el diagnóstico era ridículo y un diagnóstico político. Algunos autores contemporáneos sugirieron que las personas, en particular el hermano y la madre de Kaczynski, difundieron deliberadamente la imagen de Kaczynski como un enfermo mental con el objetivo de salvar su vida. El 21 de enero del 98, Kaczynski fue declarado competente para ser juzgado por el psiquiatra de la prisión federal Johnson, a pesar de los diagnósticos psiquiátricos, y los fiscales pidieron la pena de muerte. Kaczynski se declaró culpable de todos los cargos el 22 de enero del 98, aceptando la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Más tarde trató de retirar esta declaración, alegando que el juez lo había coaccionado, pero el juez Garland Ellis Burrell Jr. denegó su solicitud y el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos confirmó esa denegación. En el 2006, Burrell ordenó que los artículos de la cabaña de Kaczynski se vendieran en una subasta de internet como razonablemente publicitada. For what? Los artículos considerados materiales para fabricar bombas, como diagramas y recetas para bombas, fueron excluidos. Claro, ¿no? No vaya a ser que estén en internet por ahí. Las ganancias netas se destinaron a los $15 millones en restitución que Burrell había otorgado a las víctimas de Kaczynski. La correspondencia de Kaczynski y otros documentos personales también fueron subastados. Burrell ordenó la eliminación antes de la venta de las referencias en estos documentos a las víctimas de Kaczynski. Kaczynski impugnó sin éxito estas redacciones como una violación de su libertad de expresión. La subasta duró 2 semanas en 2011 y recaudó más de $232,000. Y es que aparte, tenía un libro que ya había publicado, escribió varios artículos en revistas científicas, porque no olvidemos que antes de que le tronara la tacha, era una persona, y aún durante, muy brillante, muy inteligente. Recordemos que había resuelto problemas que no se habían resuelto en no sé cuántos años. Entonces, sus escritos, además de este valor tal vez mórbido de la gente que conoció que era lo que había hecho, pues tenían valor científico, los que eran específicamente artículos científicos, porque era muy inteligente. Entonces, también veo por esa parte el hecho de que gente quisiera adquirir pues sus publicaciones, ¿no? Uh-huh. Casi inmediatamente después de ser condenado, Kaczynski comenzó a cumplir su sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad en Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado. Al principio de su encarcelamiento, Kaczynski se hizo amigo de Ramsey Youssef y Timothy McVeigh, los autores del atentado al World Trade Center en el 93 y del atentado a Oklahoma City en el 95, respectivamente, cada uno. Hablaron de religión y política y formaron una amistad que duró hasta la ejecución de McVeigh en el 2001. Kaczynski declaró sobre Timothy McVeigh: a nivel personal, me gusta McVeigh y me imagino que la mayoría de la gente le gustaría. Pero también, asumiendo que el atentado de Oklahoma City fue pensado como una protesta contra el gobierno de los Estados Unidos en general y contra las acciones del gobierno en Waco en particular, diré que creo que el atentado fue una mala acción porque fue innecesariamente inhumano. Y si nos basamos en esto, podemos darnos cuenta que en su brillante cabeza, infinita sabiduría, sí condenaba las acciones inhumanas, como está diciendo así, sí condenaba las acciones de asesinatos innecesarios. Si nos regresamos un poquito a lo que les acabo de leer, que estaba en su diario, él decía: voy a matar a la gente que odio. Ajá. Y está mal, o sea, obviamente es algo que está 100% mal, pero su odio no era contra la gente en general, como que
juntó ese resentimiento contra la gente que en algún momento le había hecho algo que para él en su cabeza era suficientemente malo, pero no tenía un odio contra la gente en general. O sea, él sí veía innecesario atacar o que hubiera víctimas colaterales. Sin embargo, también si vemos que sus bombas iban a explotar en cuanto las abrieran y podían ser accesadas por cualquier tipo de persona o por cualquier niño si le llegaba a su papá en una casa, entonces hubo de hecho víctimas colaterales. Entonces, eso sí se contrapone a lo que él decía, pero me resultó muy fascinante el hecho que él haya dicho es totalmente lo de Oklahoma y lo de Waco es totalmente inhumano. Dije yo, wow, o sea, en su cabeza, según él, tenía como ciertos principios que tenían que seguir y cierto respeto a la vida, si podemos llamarlo de alguna manera. Un tipo de brújula moral medio descompuesta, pero ajá. En octubre del 2005, Kaczynski ofreció donar 2 libros raros a la Biblioteca de Estudios Africanos Melville en el campus de la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois, en lugar de sus primeros 2 ataques. La biblioteca rechazó la oferta con el argumento de que ya tenía copias de las obras. La colección Lavadie, parte de la Biblioteca de Colecciones Especiales de la Universidad de Michigan, alberga la correspondencia de Kaczynski con más de 400 personas desde su arresto, incluidas respuestas, documentos legales, publicaciones y recortes. Sus escritos se encuentran entre las selecciones más populares de las colecciones especiales de la Universidad de Michigan. La identidad de la mayoría de los corresponsales permanecerá sellada hasta el 2049. En 2012, Kaczynski respondió a la consulta del directorio de la Asociación de Antiguos Alumnos de Harvard para que la 50ª reunión de la clase del 62 y enumeraba su ocupación como prisionero y 8 sentencias de cadena perpetua como sus premios. En el 2011, Kaczynski fue una persona de interés en los asesinatos de Tylenol en Chicago. Kaczynski estaba dispuesto a proporcionar una muestra de ADN al FBI, pero luego la retuvo como moneda de cambio para sus esfuerzos legales contra la subasta privada del FBI de su propiedad confiscada. El gobierno de Estados Unidos confiscó la cabaña de Kaczynski que exhibieron en el Museum de Washington, D.C. hasta finales del 2019, cuando fue transferida a un museo cercano del FBI. Entonces, cuando pasa lo del Tylenol, que ya hicimos esa crónica, no me acuerdo si está en la temporada 7, creo. Sí, creo que sí. Se dan varios asesinatos por personas que están envenenando, meten pastillas random en las botellas de Tylenol y se hacen muchos asesinatos en muy poquito tiempo. Pero yo pienso, y tú no lo vas a decir muy seguramente, que si hubiera sido él, lo hubiera aceptado como aceptó todos sus otros asesinatos. Sí, claro. Y entonces decir, pues te doy mi ADN, no pasa nada, y luego, bueno, no te lo voy a dar para tener moneda de cambio. Pues realmente era como nada más para que no se vendieran sus cosas, pero no creo honestamente que él haya estado involucrado directamente en los No, aparte que no es su estilo, no para nada, y no estoy ni justificando ni diciendo que una manera está bien sobre la otra, pero no hubiera conseguido nada como lo consiguió, o sea, la atención, porque fue muy anónimo, muy random, muy, ¿sabes? Y acá fue más, llama más la atención uno que el otro. Sí, además, si tomas en consideración que está diciendo que los atentados de Waco en Oklahoma son innecesariamente inhumanos, los de los Tylenol es muy similar, entonces, pero bueno, no sabremos porque no dio su ADN, aunque honestamente considero que no sea cierto. Sí, claro. En marzo del 2021, a Kaczynski le diagnosticaron cáncer de recto. Kaczynski se quejó de sangrado rectal en marzo del 2021. El 14 de diciembre del 2021 fue transferido al Centro Médico Federal Butner en Carolina del Norte. Kaczynski recibió quimioterapia quincenal hasta marzo del 2023, cuando comenzó a rechazar todo tratamiento debido a efectos secundarios desagradables y a una baja probabilidad de recuperación. En mayo del 2023, un oncólogo de la prisión notó que Kaczynski estaba deprimido y lo remitió a una evaluación psiquiátrica. A las 12:23 de la mañana del 10 de junio del 2023, Theodore Kaczynski fue encontrado en su celda inconsciente y sin pulso, después de ahorcarse con un cordón de zapato desde una barandilla para discapacitados.
Los empleados de la prisión comenzaron de inmediato a incitar medidas de reanimación, incluidas compresiones torácicas que causaron lesiones extensas en la caja torácica de Kaczynski y laceraciones en el hígado gravemente enfermo de Kaczynski, lo que resultó en una pérdida masiva de sangre. Es decir, lo reventaron dándole CPR. ¿En su esfuerzo por revivirlo? Ajá, le quebraron las costillas y le reventaron el hígado. Me parece un poco excesivo. ¿Tú crees? Fue llevado al hospital de la Universidad de Duke en Durham, donde su presión arterial permaneció baja hasta que fue declarado muerto a las 8:07 de la mañana. Esta es la historia del Theodore Kaczynski. Y otra vez, su historia siempre la conozco desde casi que lo atraparon. Me acuerdo que estaba viendo, creo que Telemundo, cuando levantan la cabaña en donde había estado viviendo. Yo pienso que ya les he platicado que a mí el cerebro de las personas inteligentes es algo que me fascina. Y yo pienso que Theodore Kaczynski era, bueno, no pienso, obviamente está considerado porque le hicieron los exámenes, una persona brillante. Desear que hubiera hecho cosas buenas con esa inteligencia, pues no sucedió, ¿no? Y yo pienso que ahí debe de existir a lo largo de la historia muchas personas que haya pasado por algo en donde su ingenio, su brillantez, su brillo no pueda desarrollarse por cualquier situación. Específicamente en el caso de Kaczynski, de Theodore Kaczynski, el Unabomber. Se me hace triste porque jugaron con su cerebro, experimentaron con su cerebro. Y yo pienso que si se me hace injusto que podamos hacer experimentos con animales, experimentar con el cerebro de un niño de 15 años, cuando todavía su lóbulo frontal ni siquiera está completamente desarrollado, cuando viene de que le hagan bullying, de que no lo entiendan completamente. Cuando ya estás batallando con todo eso, como un adolescente o preadolescente, y encima experimentan de esta manera tan agresiva como fueron los experimentos del MK Ultra, con su cerebro, con su autoestima, con todo lo que fundamenta sus creencias, yo pienso que no había para dónde hacerse. O sea, no iba a salir nada bueno. Y ahora sí que no es como que agradezcan, pero tal vez sí, que no haya tronado antes o que no se haya puesto más extremista y haya asesinado más gente. Otra vez, no lo estoy defendiendo, pero yo pienso que no tuvo ninguna otra opción a partir de que experimentan con su cerebro en la universidad. Todo lo que haya pasado antes en su vida, hay muchos adolescentes que han sufrido bullying, hay muchos adolescentes que han sido brillantes y, ¿saben? Han tenido caminos muy feos. Pero con él específicamente, la parte de que hayan experimentado, jugado, quebrado, pisoteado sus fundamentos en lo que él creía, en su inteligencia, en su autoestima, yo pienso que todo eso fue lo que nos dio la receta para crear al Unabomber. Y se me hace muy triste, se me hace una persona súper inteligente. Otra vez, si quieren escucharlo hablar, vean el documental que está en Netflix, se llama The Unabomber, His Own Words, o Unabomber, sus propias palabras. Y es un documental en donde la psicóloga lo está entrevistando y él le está contestando, así, tal cual. Es una plática en donde ella va durante varios meses, creo, lo está entrevistando y él le contesta todo lo que ella le está preguntando y se lo dice desde su punto de vista, que para él es muy válido. No estoy diciendo que sea, pero que para él es muy válido y que yo creo el año pasado que falleció, si estaba enterado de todo como está pasando ahorita, las redes sociales, etcétera, etcétera, muy seguramente se estaba riendo para sus adentros diciendo, a huevo, o sea, todo esto, lo vimos venir, ¿no?
Y pues sigue mi amiga Leticia, que nos va a dar, hoy trae Pero, harto, miren, harta información. y acá tengo más y así. Vamos a empezar con esta maravillosa mente. No persona, pero sí mente. Sí. En resumen, un genio superdotado para las matemáticas, nacido en los años 40 en Chicago. ¿Por qué es importante la época en la que nació? Por lo que estaba sucediendo en su entorno en esas épocas. Era lo mero de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. ¿Qué estaba pasando en el país en la Segunda Guerra Mundial? De todo estaba pasando. Había desde personas que tenían miedo de que algo fuera a pasar en el país, había muchas personas con dificultades económicas, estaba el boom de las diferentes carreras que se estaban desarrollando en las universidades. Acaba de pasar Pearl Harbor. Y sobre todo, muy importante, las distinciones entre una clase social, socioeconómica y otra eran muy marcadas. No nada más en el aspecto de que se podía ver desde la ropa que traía puesta una persona. Era muy fácil identificar a alguien por cómo hablaban, por cómo se veían, por sus dientes, por el color de su piel. No me refiero a la pigmentación entre razas, sino si estaban muy opacos de su piel, si tenían algunas manchas de algunos colores. La alimentación. Todo. O sea, era súper visible, y además de eso, la segregación que existía en esas épocas era también fomentada por las mismas personas. Entonces, por eso es importante, siempre les decimos, entender las raíces y las razones y todo el entorno. Entonces, él se adelanta un par de grados en la escuela y está en Harvard a sus 17 años. Ahora, Harvard es parte de un grupo elite de universidades que se llaman Ivy League Education o Elite Universidades. Entonces son Harvard, Yale, Brown, Berkeley, Cambridge, pero eso es en Europa. ¿Y por qué lo menciono? Porque él llega a Harvard, que es una de las universidades más antiguas en Estados Unidos, en donde normalmente iba la gente con muchísimo dinero o muy inteligente. Y normalmente la gente muy inteligente no tenía dinero. Entonces estaban ahí por una beca o por un mérito intelectual y vivían en un edificio en particular que estaba un poco más alejado, donde estaba todo el campus y en donde estaba la gente sin dinero pero muy inteligente. Entonces, otra vez, esa segregación o que separen a las personas de esa manera, a pesar de que uno pensaría, pues es que son más inteligentes, deberíamos de admirarlos o reconocerlo, era como, eres de los pobres, ¿saben? Entonces, y a él le hicieron mucho bullying por su ropa. A él le hacían bullying desde la primaria. No podía entablar relaciones con sus iguales o con personas menores a él o incluso con personas mayores a él. Y en su afán de sus padres de ayudarle a que de alguna manera saliera adelante, ellos estaban medio obsesionados con que él le sacara provecho a su intelecto. Entonces, y esto es parte de lo que a él, es que no quiero decirlo fue traumando, porque no quiero estigmatizarlo, pero es parte de las cosas que él fue arrastrando durante toda su vida. Ahora, eso es como antes de. El durante es también muy importante. Jacqueline ya nos platicó sus escritos en su diario, ya nos platicó cómo fue planeando cada cosa y cómo la fue desarrollando. Su estado mental durante ese tiempo no lo podemos conocer realmente porque no estamos ahí, pero con base en toda la información que tenemos, podríamos decir que estaba muy organizado en su pensamiento, que tenía capacidad de planear, tenía capacidad de utilizar los recursos que tenía, de explotarlos al máximo, 100%, de buscar de alguna manera ayuda porque iba a la biblioteca en el pueblo cerca de la cabaña donde él vivía, entabló una semi-amistad con la bibliotecaria porque ella era la que le facilitaba desde libros, revistas, periódicos, y le daba información y le daba casi como, pues pásale, o sea, tú pásale y busca tus libros. Y es
esa conexión yo pienso que para él fue muy especial y sin ella tal vez se hubiera retrasado un poco más todo el proceso que estuvo llevando. ¿Y por qué menciono lo del pensamiento? Porque durante su estancia en la cárcel le fueron aplicadas diferentes pruebas. Una de ellas fue específicamente para la esquizofrenia paranoide, porque eso es lo que se quería comprobar. Y aquí voy a hacer como tipo paréntesis. Hemos visto a lo largo de todas las crónicas que hemos hecho que las defensas cuando llegan a un juicio, su trabajo es defender a su cliente, demostrar que de alguna manera no son culpables o minimizar la culpabilidad, porque ese es su trabajo, ese es el trabajo de un abogado. Dicho esto, yo pienso que fue una buena idea de su defensa decir, si decimos que estaba temporalmente loco o completamente loco o que había algún tipo de desconexión con la realidad, fácilmente nos podemos zafar, entre comillas. Y zafar en el aspecto de minimizar la culpa, porque los hechos están y por eso se tiene que pagar. Es una deuda que se tiene con la sociedad. Pero, ¿qué es lo más importante en un juicio? ¿Cómo se determina el grado del crimen? En la intención, en la planeación, en qué era lo que la persona quería conseguir. Y él mismo lo dijo, los crímenes sin sentido como los atentados en Oklahoma o cualquier otra cosa, no es que lo de él sí tuviera sentido, pero para él sí. Pero los otros son asesinar por asesinar, asesinar por deporte, asesinar por pasión, asesinar por algún deseo sexual, asesinar por algún hambre, un impulso, algo incontrolable. Y para él, yo pienso que su principal objetivo no era asesinar o dañar a las personas. Él quería atención, pero al mismo tiempo estaba sublimando algunos de los deseos asesinos que él mismo mencionó en su diario. Pero ¿a quiénes quería asesinar? Al psicólogo con el que estuvo platicando en la universidad, quería de alguna manera acabar con el matrimonio de su hermano, no le caía bien su cuñada, estaba muy enojado con sus padres y era muy agresivo con ellos. No quiso asesinar a la primera chava que invitó a salir, pero a la segunda de la que hizo los poemas súper vulgares en la fábrica donde trabaja con su hermano. Cuando ella lo rechaza y él hace estos poemas y ella lo sigue rechazando, él dice, me iba a subir a su carro y la iba a apuñalar porque estaba muy enojado. E incluso ahí, otra vez, su móvil, su deseo no era algo sexual como con Bundy, como con el BTK, como con otras personas. Para él era un descargar la ira que tenía porque la persona lo rechazó. Entonces creo que incluso ahí eso lo mete como otra clasificación completamente diferente de los otros asesinos en serie. Así es. Porque aparte es como él, si nos recordamos en el episodio, en la primera parte, él dice que no es únicamente por asesinarlos o que realmente nadie le ocasionó ningún trauma o que el hecho de haber sido parte de esos experimentos, él dice que no lo habían afectado. Pero si lo vemos un poquito como con una perspectiva desde atrás y tocando base en todo lo que nos estás diciendo ahorita, pues entonces realmente a la gente con la que él estaba, que le tenía tanto coraje, fue a la gente que básicamente lo fue afectando durante todos estos puntos. ¿Sí? El psicólogo, sus papás, su cuñada, que fueron personas que en su manera de pensar fueron fracturando lo que él quería hacer con su vida en etapas distintas de su vida. Sí. El psicólogo en la universidad, su cuñada cuando le quita a su hermano, que era con quien él quería, que él quería vivir con su hermano y saben tener una relación cool nada más ellos dos. Entonces fueron personas que le fueron como que fracturando los sueños y por eso les tenía tanto coraje. Exactamente. Ahora, mencionaste algo que para mí fue muy interesante. Durante su estancia en la universidad, él mostró algún tipo de interés o tuvo la intención de
agendar una cita con un psiquiatra para comenzar un proceso de cambio de sexo. Los expertos dicen que él no tenía disforia de identidad de género. ¿Y qué es la disforia de la identidad de género? En el DSM-4 y en el DSM-5 aparecen como un desorden persistente y prolongado que hace que la persona se sienta incómoda con su propia identidad sexual porque sienten que hay una desconexión entre el sexo que les fue asignado al momento, dicen, de nacer, pero no, pues eso se asigna desde que estás formándote en el útero. Que hay una desconexión o que hay una incompatibilidad entre el sexo asignado por el proceso de gestación o por los cromosomas y el que siente la persona. Ahora, otra vez, los expertos dicen que él no sufría de este trastorno y yo estoy de acuerdo, porque no es algo que le haya impedido de alguna manera continuar con su vida, y hemos visto que los trastornos forzosamente necesitan interrumpir la vida cotidiana, y él, a pesar de, pudo continuar. No es que su vida cotidiana estuviera mejor o peor, su vida cotidiana ya era difícil, y esto sí le agregó dificultad, pero no le impidió que pudiera continuar. Además, no sabemos, esto fue durante la universidad, no sabemos si durante los experimentos, mientras estaban jugando con su cerebro, porque eso no está, no está abierto a la lectura. No sabemos qué tipo de experimentos, qué tipo de preguntas, qué tipo de traumas estaban tratando de ocasionarle. Entonces no sabemos si ese impulso de ir él a querer a empezar un cambio de sexo, no sabemos si fue resultado de parte de los experimentos que él estaba siendo víctima en ese momento, porque recordemos que estos experimentos duran 4 años. Sí, entonces, exactamente. Y bueno, otra vez, un trastorno de personalidad o algún trastorno del estado de ánimo, cualquier tipo de trastorno para una persona implica un patrón persistente de pensamiento y comportamiento que comienza normalmente en la adolescencia. ¿Y por qué en la adolescencia? Porque incluso para algún tipo de diagnóstico, por ponerles el ejemplo más fácil, con el que más, tal vez no más personas, pero creo que lo hemos mencionado bastantes veces, es para que a un niño se le pueda diagnosticar de algo, ya sea autismo, algún trastorno en el desarrollo, algún trastorno en el lenguaje o incluso un negativista desafiante que tiende a desencadenar en un antisocial de la personalidad, deben de cumplir por lo menos 3 años. Aunque sigue siendo parte de la infancia, esto que nos dice que debe de pasar bastante tiempo entre cada bloque del desarrollo de un niño y después de un adolescente para poder saber si es algo persistente o algo que se va a ir desarrollando o que el niño o el adolescente va a desarrollar algún tipo de recurso para afrontar estos pensamientos o estas pulsiones. Lo que sí sabemos de Ted es que se sentía frustrado, y una frustración prolongada en cualquier ser humano conduce a sentimientos de depresión, de culpa, problemas para conciliar el sueño o tener un sueño reparador, y esto lleva a un ciclo de pensamientos negativos sobre uno mismo. Es decir, incluso aunque dijéramos, pues no tenía ningún tipo de trastorno, el estilo de pensamiento que tenía, si para una persona average o above average, o que no es nada más la norma, o sea, para alguien inteligente o alguien no tan inteligente, una frustración prolongada ya va a interrumpir otra vez con la vida cotidiana. Ahora imaginemos esta persona superdotada, que digo, la única persona superdotada que conozco es mi hermano. Mi hermano también es medio, pues, genio, ¿no? Él estudió matemáticas aplicadas, y desde muy niño se veía que mi hermano no podía procesar la información igual que todas las personas, porque era como muy literal, y también sufrió de bullying, y también le pasó que no encajaba con las personas de su edad porque era mucho más inteligente que ellos, y con las personas más inteligentes, como estaba más chico, pues tampoco encajaba muy bien. Entonces eso genera mucha frustración y va de alguna manera determinando cómo vas a continuar con tu vida. Así es. Ahora,
volvemos a los estudios que le hicieron. Según las pruebas que le hicieron a Kaczynski, él tenía, o su diagnóstico oficial fue esquizofrenia paranoide desde sus 20 años. Casualmente, fue la edad a la que él comenzó a aislarse. No nada más por casualidad, como, pues me la paso estudiando, pues me la paso trabajando, sino verdaderamente él tenía cero interés en continuar perteneciendo al grupo social al que en ese momento, por su escuela, por su trabajo, tendría que haber pertenecido. Él se sentía muy miserable y no le interesaba vivir o morir, como ya lo comentó Jacqueline. Y para él en ese punto fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Yo pienso que desde ahí hasta el final de su vida, él realmente fue cuando estuvo analizando su lugar o falta de en el mundo. A los 20, alrededor de sus 20, 21, es cuando terminan sus experimentos. Exactamente. Los que la gente dice, el gobierno dijo que no le habían afectado. Que él dijo que no le habían afectado. Sí. Disculpen mi francés, pero nada más. O sea. Ahora les voy a hablar brevemente sobre la esquizofrenia y después vamos a irnos a la esquizofrenia paranoide. Nunca se me va a olvidar que la primera vez que hablamos de la esquizofrenia fue con el Slenderman. En la temporada 1, creo. No, hombre, la temporada, el Slenderman fue como las 5. ¿Fue en las 5? Es que como está en la libreta 1, fue la primera. Síguele, ahorita te digo. Bueno. La esquizofrenia es uno de los trastornos más complicados de diagnosticar por la cantidad de detalles que debes tener y los subtipos y especificaciones del curso de la enfermedad. ¿Sí fue una temporada 1? Pues es que mira cuántas hojas. Digo, ustedes se acordarán que yo con mis libretas, ¿no? Ya nos modernizamos, pero aquí traigo mis temporada 1. Wow. Típicamente comienza a la edad de la tercera década en la vida de los hombres. Tercera década, 30 años, y la psiquiatra dijo que desde sus 20. Entonces, ya desde ahí, para mí, empezamos a desmentir. Que esa es mi finalidad ahorita. Desmentir ese diagnóstico. Porque a mí no me piache, no me convence. Rara vez se dan casos antes de la adolescencia, pero sí los hay. Y las niñas del Slenderman, son el ejemplo. Y bueno, tal vez recordamos, tal vez no. Hay síntomas positivos y negativos. Un síntoma positivo, por ejemplo, sería ideas delirantes, alucinaciones. Y un tipo de síntoma negativo sería un desorden en el lenguaje. Porque son positivos, por lo menos yo así me lo pude memorizar, porque le agregan sabor. Y los negativos porque le restan sabor a la enfermedad. Ahora, nos vamos a ir ya al tipo paranoide, porque ese es el que le diagnosticaron a él. La característica principal de la esquizofrenia paranoide consiste en la presencia de claras ideas delirantes o alucinaciones auditivas en el contexto de una conservación relativa de la capacidad cognitiva de la afectividad, y vienen con síntomas catatónicos y desorganizados que no son muy acusados. Ya desde ahí, desorganizado no era. Cero desorganizado. Podríamos decir si quieren. Déficit de atención. ¿Por qué? Porque a pesar de que déficit de atención indicaría que la persona es incapaz de concentrarse en algo por periodos prolongados de tiempo, ese es nada más uno de los tantos síntomas que puede tener el déficit de atención, y no vamos a entrar en tanto detalle, pero características de ese trastorno son, ¿cómo se dice? Hyperfixation, como... Pues es hiperfijación con comida, sonidos, texturas, situaciones, personas, ideas, conceptos, etc. Ese sería uno. Entonces, otra vez, desorganizado en su lenguaje o en su comportamiento, no. ¿Por qué? Porque cuando él estaba en la cabaña y se estaba preparando para ir a dejar alguna de las bombas, él se rasuraba, se bañaba, se limpiaba, se cambiaba de ropa, viajaba tranquilamente, ya fuera en algún camión, en algún, no sé, tren, lo que ustedes gusten, avión, como sea. Pero él se iba muy presentable, llegando al lugar, depositaba su bomba, se regresaba y se aseguraba que la gente lo viera
nada más cuando ya estaba con la barba muy crecida, cuando traía la ropa de trabajo, cuando tenía varios días sin bañarse. Y él se aseguraba que lo vieran en esos lapsos de tiempo. Entonces, otra vez, desorganizado, incapaz de planear o con ideas delirantes, pues a mí otra vez, no me convence. Después, fundamentalmente las ideas delirantes son de persecución, de grandeza o ambas, pero pueden ser con alguna otra temática. Tampoco me parece que él tuviera alguna idea de grandeza, porque no es que él se sintiera superior a las personas o que sus ideas eran las más válidas. Incluso me atrevería a decir que realmente su preocupación era por el ser humano. Sí. Porque para él era, mientras la tecnología y la ciencia avancen muy rápidamente, el ser humano no va a poder seguirle el paso y se va a perder la humanidad. Sí, nos vamos a acabar el mundo, era su preocupación, sí. Nos vamos a acabar el mundo y ¿qué vamos a hacer? Exacto, y no nada más, o por lo menos así lo interpreté yo, no nada más era se va a acabar el hombre como raza, sino como humano, sino se va a perder la humanidad de la gente, porque otra vez, Segunda Guerra Mundial, ya sabíamos lo que estaban haciendo el movimiento nazi, ya sabíamos los experimentos que estaban haciendo las personas, o sea, verdaderamente ahí fue cuando el avance de la tecnología y de la ciencia estaba acabando con el mundo. Sí, le tocó la guerra de Vietnam, o sea... Le tocó pues todo lo feo. Bueno, entonces nos podríamos ir como a más detalle de cómo se ve, pero podemos revisar los criterios rápidamente. Preocupación por una o más ideas delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes. No pienso que se haya tenido. Sobre todo si cuando lo estuvieron entrevistando dijeron, no está en un episodio esquizofrénico. Bueno, pues entonces, ¿en qué momento sí lo tuvo, no? Después, no hay lenguaje desorganizado, ni comportamiento catatónico o desorganizado, ni efectividad aplanada, ni inapropiada. Quizá efectividad aplanada, sí, pero él le atribuyó esta incapacidad de entablar relaciones a las vivencias que tuvo con sus padres, porque los culpó durante mucho tiempo que ellos no le hubieran ayudado con las herramientas, y los rechazos que tuvo con las mujeres. Pues pienso que es bastante lógico que una persona pierda interés después de muchos intentos fallidos. Además, tomemos en consideración también que tiene esta enfermedad que no supieron decirle a los papás qué es lo que tienen, en donde lo internan desde los 7 meses, durante 6 meses dura el tratamiento en el que él está en el hospital, en donde les permiten verlo únicamente 2 veces a la semana y por aproximadamente 2 horas. Entonces, cuando lo regresan, la mamá dice, mi hijo cambió por completo, ya no era un bebé risueño que me veía, era un bebé que nada más no lloraba y quería estar conmigo, pero realmente no se reía, no me abrazaba, no quería amor, ni daba ese amor o esa felicidad que un bebé de 1 año regularmente tiene. Sí. Ahora, ese es el diagnóstico que le dieron. Otra vez, no lo leí completo porque para mí no me encaja, o sea, no me hace match con lo que sabemos de él. Y otro de los psiquiatras que está ahí es el que dice, pues yo me voy a encargar de desmentir porque realmente nada de lo que esta psiquiatra está diciendo tiene coherencia con el perfil que tiene. Así es. Ahora, sabemos que un diagnóstico puede tener más de un trastorno de la personalidad, pero se tiene que poner atención muy especial a los diagnósticos diferenciales. Cómo interactúan entre sí olvido la palabra, las enfermedades o el curso, eso es lo que quería decir, el curso de las enfermedades, y cómo algunos síntomas pueden ser mejor explicados por otros. Y hemos hecho diagnósticos, les hemos platicado diagnósticos diferenciales en varias ocasiones como para entender cuál es la raíz del comportamiento, del síntoma o de la situación. Y en la escuela, por ejemplo, cuando estaba en la escuela que hacíamos varios diagnósticos, nos ponían películas o leíamos algún libro o veíamos las noticias o escogíamos algún personaje y los maestros era de, ok, entonces
haz el diagnóstico en base a lo que tienes y después defiéndelo. Y a veces hasta entramos en debate de, no, pero es este, pero es aquel. Y por eso es tan importante revisar todo y estar con la persona y tener la máxima información posible para poder hacer esas distinciones. Y el psiquiatra que menciona Jacqueline, el otro que dijo, lo voy a desmentir, para él dijo, sí tiene al final se quedan con la esquizofrenia paranoide. ¿Por qué? Porque para ellos el que Ted no pudiera confiar en nadie y no pudiera entablar relaciones, ahí ya se cumplía básicamente el trastorno paranoide. Después dijeron, tiene un trastorno antisocial de la personalidad por su comportamiento criminal, porque no tiene consideración por su propia seguridad o el de las otras personas y ya, con eso se cumple la parte de la criminalidad. Y después dijeron, y tiene un trastorno evitativo, porque no tiene una habilidad para entablar relaciones sociales con las personas a su alrededor. Y la esquizofrenia, pues porque tiene miedo a la tecnología y pues es una idea delirante. Pues claro, es que si le buscamos justificación a todo, pues todo va a tener una justificación. Si queremos porque fuerzas porque ¿para qué vamos a decir, pues sí, nosotros le chingamos el cerebro con los experimentos que hicimos tratando de quebrarlo completamente y ver qué pasa después para nosotros poder ponerle ahí lo que nosotros... Es lo que tiene. Imagínense el tipo de arma que hubieran podido hacer a Ted Kaczynski si realmente les hubiera funcionado su jueguito de queremos limpiarte el cerebro y ponerte ahí los recuerdos que nosotros queremos a una persona con ese nivel de inteligencia. Sí. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cuál sí te gusta? Ahora les voy a hablar rápidamente del trastorno esquizotípico de la personalidad. Este va en el eje 2, porque es de la personalidad. Y es un patrón general de déficit social e interpersonal asociados a un malestar agudo y con una capacidad reducida para las relaciones personales, así como cognitivos o perceptivos y excentricidades del comportamiento que comienzan al principio de la edad adulta. ¿Cuál es el principio de la edad adulta? Los 20. Y se dan en diversos contextos, tal como lo indican 5 o más de los siguientes puntos. Y vamos a ir punto por punto. Ideas de referencia excluidas o ideas delirantes. Están excluidas las ideas delirantes, son ideas de referencia. Excluidas las delirantes. Podrían ser como ideas como muy específicas. Yo pienso que esa sí puede ser. Yo pienso que esa sí se la podemos salidas del molde. Ajá. Creencias raras o pensamiento mágico que influyen en el comportamiento no consistente con las normas culturales. No pienso que sea comportamiento mágico. Pensamiento mágico, no. Pero sí. Creencias raras. Sí, porque no encajan con su entorno. Él era neoludita, que es un tipo de pensamiento anarquista primitivo. Es una corriente filosófica que se opone al desarrollo científico de la sociedad moderna y comenzó en 1811. Está basado en la preocupación del impacto tecnológico negativo en los individuos, sus comunidades y el medio ambiente. En 1811 ya nos preocupaba esto. Entonces, rara, quizá. No era el único y no creo que esté mal, la verdad. No, se hizo realmente, digo, y para mi interrupción otra vez, es un ícono de la cultura pop y anarquista. O sea, su foto del Unabomber se ha impreso millones y millones de veces porque había mucha gente que lo seguía. Fue un símbolo. Bueno, entonces podríamos decir ahí que van dos, ¿no? Experiencias perceptivas inhabituales, ilusiones corporales. Yo digo que pensamiento y lenguaje raro, vago, circunstancial, metafórico, sobrevalorado, estereotipado. Pues ese puede ser, sí. Pero yo pienso que eso viene de su nivel de inteligencia. Ahora, aquí no estamos diciendo, pero es porque. Esos son los criterios, ¿no? Abarcan bastante porque eso es importante. Suspicacia o ideación paranoide. Yo pienso que no. Suspicaz sí era, pero paranoide. Yo pienso que sí, pero no a un nivel personal. O sea, no una paranoia
me están siguiendo a mí, A él. sino Si la no, tecnología. La tecnología nos va a cargar el payaso a todos. Ese tipo de Pienso que sí. pensamiento paranoico. Afectividad, perdón, inapropiada o restringida. Pues sí, muy sí. Comportamiento o apariencia rara, excéntrica o peculiar. También, un poco. Falta de amigos íntimos o de confianza en los familiares. 1,000,000% sí. 700,000 veces, sí. Ansiedad excesiva que no disminuye. Los temores no paran. Pues pienso que también. Entonces, de 9, 7. 7. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia o un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro tipo de trastorno psicótico generalizado del desarrollo. Súper, sí le voy. Súper ese. Ese es el esquizotípico de la personalidad. Ahora vamos a ver. La característica esencial del trastorno esquizoide de la personalidad es un patrón general de distanciamiento de las poblaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal. Este patrón comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Ya desde ahí, me piache más que el otro. Criterios diagnósticos. Un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal, que comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como lo indican 4 o más de los siguientes puntos o criterios. Ni desea ni disfruta las relaciones personales, incluido el formar parte de una familia. Sí lo deseaba. Sí lo deseaba, sí le interesaba y después ya no. Es que él quería, pero, o sea, cuando invita a salir a la chica, es como, te invito a irnos a vivir a la cabaña, lejos de todo. Entonces ahí podríamos decir, se cumple el distanciamiento de las relaciones y de la población, pero él sí tuvo un interés inicial. Entonces ahí, si es sí o no, pues no. Escoge casi siempre actividades solitarias. Súper mil. Tiene escaso o nulo interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Pues para mí también, porque a pesar de que sí tenía interés en tener un acompañante, porque invitó a 2, 3 chicas en salir, otra vez su móvil no es que las deseara sexualmente tal cual, sino él quería a alguien que se fuera a vivir a su cabaña con él para tener esta vida que para él resultaba paradisíaca. Uh-huh. Yo sí se lo daría, ustedes pueden decirme si están de acuerdo o no. Disfruta con pocas o ninguna actividad. Pues con pocas. Digo, hacer bombas es elaborado, pero son pocas. Pero le gustaba estar al aire libre, le gustaba pescar, le gustaba cazar, sí, él hizo su propia cabaña. No tiene amigos íntimos o personas de confianza, aparte de los familiares de primer grado. Eso sí. Pues sí. Se muestra indiferente a los halagos o las críticas de los demás. Fíjense que no. Eso sí, no. Porque durante los experimentos sí le molestó muchísimo que cuestionaran o trataran de desbaratar su inteligencia, su intelecto, su sistema de creencias. Bueno, a lo mejor no es entonces. Muestra frialdad emocional o distanciamiento o aplanamiento de la afectividad. Yo digo que sí. No, fíjate que no pienso porque realmente, no lo creo porque realmente a lo mejor no era afectividad a lo mejor no era emoción afectiva, pero emociones sí tenía, porque sí, coraje sí. Había un... Aplanado tal cual, ¿no? Sí. Ajá. Digo, ya con eso pues no cumplió con el mínimo del esquizoide, pero... El otro sí. El otro sí. Y bueno, igual que en la mayoría de los trastornos, estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico, y no es debido a los efectos psicológicos directos de una enfermedad médica. Ted no tenía ninguna enfermedad médica. Ahora, si hubiéramos hecho o tuviéramos un diagnóstico después de su diagnóstico de cáncer y avanzada la enfermedad, hay algunos síntomas de los que les acabamos de mencionar que sí se podrían explicar por una enfermedad médica. Porque básicamente a él lo podríamos partir o diseccionar en 3
Sí. etapas. A sus 15 antes de entrar a la universidad, a sus 20 saliendo de sus experimentos y antes de que falleciera el año pasado. Sí. En resumen, no estoy de acuerdo con ese diagnóstico que le dieron. De hecho, me molestó bastante que ese fuera el que se quedara como tipo en el récord oficial. Y normalmente no hago esto, ¿verdad? Normalmente no, ni me peleo con los diagnósticos y ni siquiera le busco más. Se acepta simplemente porque lo hizo un especialista, alguien con mucho más carrera que yo en esto y que tiene de primera mano a la persona. Pero en este, fíjense que me vale. Y no me gustó, no le doy, no lo acepto. Lo niego. Y Jacqueline también. Ahora, su personalidad extraña podría ser explicada por 400,000 diferentes cosas, pero como bien lo dijo Jacqueline, si nos vamos a la raíz de cada uno de los síntomas o de dónde viene el tipo de desarrollo que tuvo, si revisamos las etapas psicosociales de Erikson, que lo vamos a hacer para el Patreon, todo está perfectamente bien explicado y lo estaba platicando con mi papá el otro día de este caso, que no se justifican, nunca jamás hemos justificado a ninguna persona que haya cometido algún crimen o que haya lastimado a una persona. Eso no se justifica jamás. Yo nada más a la mamá de la Didi Blanchard, perdón. Pero es que incluso ahí no estamos justificando, porque al final dañar a alguien, asesinar a alguien, causar algún tipo de estragos en la sociedad, es un crimen, sí claro. O sí. Sí. Ahora, otra vez, lo más importante o lo súper rescatable para mí de Ted es que si no hubieran experimentado con él, tal vez nada de esto hubiera pasado. O tal vez sí, porque él asegura que no le afectó de ninguna manera los experimentos. Pero, come on. O sea... ¿Todo se va para atrás? Sí, si nos regresa. O sea, simplemente con los criterios diagnósticos que les acabo de todo leer. Se va para atrás, de bajada, empedrado, sin frenos. Ahí, a partir de que termina los fucking experimentos. Ahí. O sea, ¿por qué? Porque aparte yo pienso que terminando esos experimentos, termina como esta parte social de su vida, porque era lo único que tenía. O sea, estaba ahí. La muy débil, única conexión con la sociedad. Exactamente. A lo mejor inconscientemente, porque empezó desde muy chiquito, o sea, tenía 16 años cuando empiezan los experimentos. No se da cuenta que tanto le afectaron, era su vínculo con otra persona de 4 años, aunque hayan estado jugando con su cerebro, experimentando con él, aunque él no supiera para qué eran todos estos experimentos, fue una relación de 4 años con otra persona, aunque esa otra persona hubiera estado tratando de quebrarlo mentalmente y emocionalmente y de todas las formas posibles. Fue una relación íntima. De 4 años en donde él expuso sus creencias, su sistema de valores, mientras la otra persona estuvo tratando de destruirlos todo el tiempo y diciéndole que no era cierto y que era tonto y que bla, bla, bla. Pero eso no le quita que haya sido una relación de 4 años. Entonces termina todo esto y ¿cómo se queda? Hueco y quebrado. Es la tormenta perfecta. Para mí, así, si tuviéramos que describirlo con algún tipo de analogía o de metáfora, Ted Kaczynski es la tormenta perfecta. Todo, absolutamente todo lo que pasó en su vida contribuyó a que él tomara las acciones que tomó. Y otra vez, no se justifican, pero le tengo muchísima compasión a Ted Kaczynski. Yo no conocía la historia tan a fondo como tú, y gracias por traerla, pero de verdad fue como una tristeza, me apachurró tanto mi corazón. Ya ves que te mandé mensajes cuando estaba viendo el documental, hasta tenías ganas de llorar. O sea, es tan triste, tan injusto, tantas cosas que pudieron haber pasado diferentes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes o en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.
cómpranos un café en el Patreon y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, ya me están mandando muchas crónicas, muchas gracias, y le vamos a dar. Mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como les repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.